Construir una vida es como construir una casa. Ladrillo a ladrillo. Eliges qué quieres ser. Levantas muros que puedan protegerte. Y también encerrarte. Mi madre siempre decía que la vida es bella si improvisas. Pero yo no estoy de... Haces bien teniendo miedo. Estoy de broma. Ya ha quedado claro que lo único que haremos juntos es colaborar, ¿no? Y yo no mezclo nunca la vida privada con el trabajo. Es mi única regla. Vale, pues si te encargas tú, yo me iré a buscar ese viejo almacén que reconociste en la foto. Vale. Tienes que coger la provincial y... Tranquilo, pondré el navegador. Sigue las instrucciones. Todo claro. Y aburrido. Cuando creces en el caos, tener un proyecto es lo que más deseas de todo. Las reglas se convierten en tu brújula. Solo que a veces la brújula falla. Y tienes que ir a ciegas. ¡Ah! Esperando no hacerte mucho daño. ¿Estás bien? Yo sí, ¿tú cómo estás? Sí, yo también. No te preocupes por la rueda, llamaré a una grúa. No, gracias, ya has hecho bastante, yo me ocupo. Podría haberte matado, ¿sabes? Sí, lo sé, pero no... ¿No has visto que estaba girando a la izquierda? Prácticamente te me has tirado encima. En esta ciudad no sabe conducir nadie. Bueno, en realidad... Unas normas de tráfico que nadie respeta, al parecer. Sí, pero hay una señal de prohibido, no se puede pasar. Es que el navegador... No está actualizado. Pues en bici hay que llevar casco. Lo tendré en cuenta. Finca de la familia Sammartano, 300 metros. He avisado al señor Sammartano. Ahora la atiende. Gracias. Es de buen comer el señor Sammartano. Es cosa de familia. ¿Y tú qué haces aquí? La secretaria me ha dicho que me buscabas. Así que eres... Raniero Sammartano. Te diría encantado, pero después de lo que nos ha pasado, no sé si es recíproco. Tengo que pedirte perdón, ha sido culpa mía. Estaba concentrada y me he fiado del navegador. Violeta Vitale. Encantado. Así que eres el propietario de esta finca. ¿Te parece raro? No, es que... La verdad es que me imaginaba a un hombre un poco más... Gordo, sí. Grande. Ese es mi padre. Él fundó la finca, pero desde hace un año la dirijo yo. Dime, Violeta, ¿en qué puedo ayudarte? Pues verás, estoy buscando al propietario de este escarabajo. Me han dicho que este... almacén está por aquí cerca. Sí, estaba aquí, pero lo demolimos cuando dejamos de cubrir de cera la fruta. Los demás usan cera para que la fruta brille. Pero se pierde el olor. Huele esto. ¿Qué tal? Buenísimo. Todos piensan que seguir una agricultura ecológica significa dejar libre a la naturaleza. Cuando en realidad, para alcanzar esa perfección, todo lo que parece natural está bajo control. Al final, seguir las reglas es la única manera de ser libres.
¿verdad? Pero ¿cuántos años tienes? 25, ¿por qué? ¿Tan pocos? Son pocos para dirigir una cosa así. Solo hay que ser organizado. Se puede hacer de todo si sigues las instrucciones. Bueno, veré si averiguo algo sobre el hombre de la foto. Le preguntaré a mi padre. Gracias. Si quieres, puedo pasarme yo. ¿Cenamos el sábado? Un amigo dirige un restaurante de kilómetro cero que es una pasada. ¿Te apetece? ¿Estás seguro de que tienes 25 años? Pues sí. Perdón. Diga, directora. Eso quería decir, Claudia, sí. Vía de la Libertad, ahora voy. Sí. Te llamo a un taxi. Te llamo a un taxi. Laura Scalise. Vivía en el segundo piso de la finca con su marido, Leonardo Sarti. Puede que se cayera por un accidente doméstico. Mira el roto de la camisa. No creo que fuera un accidente. ¿No hay nadie que viera u oyera algo raro? Parece que no. El cuerpo lo ha encontrado el portero, Guido Caronia. Acababa de entrar a trabajar a las 8. Siempre es muy puntual. Mira, otra que llega puntual como todas las mañanas. Has sido rápida. ¿Has descubierto algo interesante en esa dirección? Sí, he conocido a alguien interesante. ¿Por qué podría decirme algo? ¿Y tú ya tienes alguna idea de lo que puede haberle pasado? Una agresión. De momento parece la pista más probable. ¿Subimos a ver la casa? ¿Tengo que montar otro biombo aquí? Que no pase nadie. Pues sale, me voy a desayunar. ¿Han avisado al marido? Estaba trabajando. Es director de banca, pero no debería tardar. Que vengan a abrir. Voy. ¿Un robo que acabó mal? La puerta de entrada no está forzada. Puede que la señora Scalise abriera a alguien conocido. Esta también está cerrada. Voy. Ya no hace falta, Turi. Magia. Pues tiene que enseñarme. A las gemelas les encantan los trucos de magia, así que si me enseña, quedaré genial. Que lo lleven a analizar. Podría tener el ADN del agresor.
¿Qué está pensando? La camisa rota, la cama deshecha. Laura Scalise podría haber sido víctima de violencia sexual. Y después el agresor la tiró por la ventana. Es posible, pero hay algo que no se explica. La puerta. ¿Quién la cerró con llave y por qué? Puede que fuera el mismo agresor para confundirnos. ¿Sí? Vale, gracias. Ha llegado el marido de la víctima. Está subiendo. Venga, hablaremos aquí. Esta mañana he salido de casa pronto, como siempre. Tengo que cruzar toda la ciudad para ir al trabajo. Señor Sarti, ¿cuánto hace que trabaja en el Crédito Mediterráneo? 6 años. Me llamaron para ayudar a relanzar el banco. Iba a ser un trabajo de 1 año y entonces conocí a Laura. Era camarera en el restaurante de debajo del banco. No lo entiendo. Cuando salí, Laura estaba sola en casa. ¿Su mujer trabaja? No, cuando nos casamos lo dejó. Así que se dedicaba a la casa. Y a un montón de cosas. Antigüedades, yoga, arte. Demasiadas. Pero Laura era así. Entusiasta, curiosa por todo. Decía que lo bonito de la vida es improvisar. Antes de conocerme cambió de vida 1000 veces. Yo solo quería darle estabilidad. Protección. Señor Sarti, Sí. ¿Hay alguien que podría haberle echado el ojo a su mujer? ¿Por qué me pregunta eso? La puerta de entrada no estaba forzada, así que podría haber dejado entrar a alguien. Alguien que la hubiera agredido. Y que hubiera abusado de ella antes de tirarla por la ventana. Yo policía y tú periodista. ¿Por qué no te queda claro? Soy la que tiene que escribir un artículo sobre Laura. ¿Cómo lo hago si me quedo fuera? ¿Y qué has descubierto ahí dentro? Ilumíname. Que Laura era una mujer caótica y desorganizada. Pero había encontrado a un hombre que se ocupaba de ella, que le daba estabilidad, orden. Un partidazo, ¿no? Sí. Laura era afortunada. Depende del punto de vista. ¿Qué quieres decir? Sarti tiene un trabajo incómodo. Le llamaron para sanear el Crédito Mediterráneo. Parece de esos que no miran a nadie a la cara. Puede que se ganara enemigos y que alguno la tomara con su mujer. ¿Crees que Laura fue víctima de una agresión sexual? Eso nos lo dirá el forense. Ah, aquí estabas. Bueno, que me he perdido mientras desayunaba. Es posible que violaran a Laura y la tiraran por la ventana. Vaya, menos mal que no he ido a comer. Señor Sarti, lo siento muchísimo si necesita algo. Lo siento, Marisa. Tengo que irme. Era una mujer amable, reservada, como su marido, la verdad. Unos vecinos perfectos. ¿Y nunca ha notado nada raro, como alguien que estuviera encima de ella? Bueno, a mí no me gusta ser cotilla, pero nuestro portero, Guido Caronia, le llevaba siempre la compra. Y siempre encontraba cualquier excusa para pararla y hablar con ella en la entrada. Creo que estaba enamorado de la señora Scalise. ¿Y cree que Laura
¿Lo sabía? No lo sé, pero últimamente la señora Scalise había cambiado bastante. Se maquillaba más, se había cortado el pelo. Y las mujeres ya sabemos qué significa cuando nos comportamos así, ¿verdad? No, no creo que Laura Scalise tuviera un amante. El marido le daba estabilidad, le daba seguridad. Además, le consentía todos sus hobbies. Entonces, ¿la vecina se lo inventó todo? Yo creo que lo malinterpretó, igual que Guido Caronia. Publicaba fotos con poesías. Laura le daba a me gusta. Y creo que él se montó una peli. Lo intentó y ella le dijo que no. No me extraña. Si subes fotos con poesías, o eres un boomer, o eres un pringado, o las dos cosas. Me piro. Hola. Tú debes de ser Violeta Vitale, la nueva periodista. Sí, El otro día no nos presentamos. Soy Domenico Parisi. encantada. He leído tus artículos. Nada mal. Gracias. Viniendo de ti es un honor. Fantástico. Ahora podemos hablar del artículo sobre el caso Scalise, por favor. La policía se está centrando en el trabajo del marido en el crédito mediterráneo. Creen que Sarti podría haberse ganado enemigos. Yo leí sobre ese banco, era una asociación criminal. Pero desde que llegó Sarti no ha hecho más que rechazar préstamos. El mío incluido. Me gustaría seguir otra pista. Aunque antes tengo que investigar. Muy bien, manténme informada. ¿Vamos a mi despacho? ¿Me lo parece o lleva días siendo menos arpía? Siempre es menos arpía cuando está Domenico. Se sienten guays solo porque de jóvenes eran reporteros de guerra. Estás celoso porque desde que estás aquí no has firmado ni un artículo. Se cubrían las espaldas mutuamente. Es bonito. Para dos idiotas como ellos. Vámonos. ¿Vámonos? ¿Por qué me hacen esas preguntas? Trabajo para Sicilia Web News y estoy escribiendo un artículo sobre Laura Scalise. Usted la conocía bien, ¿no? Soy el portero, conozco a todos los vecinos. Pero Laura no era como todos. Perdone, ¿qué quiere decir? Que estaba enamorado de ella. Eso no es asunto suyo. Sin embargo, su muerte no le deja indiferente. Se siente culpable. Puede que por haber sido demasiado insistente. Puede que ayer fuera a su casa, Laura le rechazara. ¿Qué está diciendo? Entre Laura y yo nunca ha habido nada. Para ella yo solo era un amigo. Y últimamente me distancié bastante. Solo pensaba en mi proyecto. ¿Qué proyecto? Un restaurante en un velero. Empecé a renovarlo hace tiempo y cuando esté terminado dejaré de ser portero. Ahora, si no le importa, tengo que volver al trabajo. ¿Entonces no le crees? Caronia tenía un sentimiento de culpa enorme. No tienes un color así si no has hecho nada. Pero al menos hemos descubierto que la vecina se equivocaba. Laura no dejó que uno como ese le estropeara la vida. Estás obsesionada con la vida de esa mujer, ¿eh? No, es que me recuerda a mi madre. Ella tenía un montón de intereses, pero era incapaz de gestionarlos. En nuestra casa reinaba el caos. Nunca podías encontrar dos calcetines iguales. Yo encontraba demasiados. Hola. 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 He hecho que te cambiaran la rueda y te he traído el coche. Está fuera. Gracias. Pero, ¿cómo sabías que trabajaba aquí? Porque en la guantera había una tarjeta. Pues estoy impresionada. Razón de más para aceptar mi invitación para cenar el sábado. Te enviaré la dirección. Adiós. Muy bien. ¿Y a este dónde lo escondías? Le he conocido esta mañana. Es el dueño de una finca agrícola, donde podrían ayudarme a localizar a mi padre. ¿Y lo del sábado? El sábado nos veremos para hablar. Hablar, claro. Violeta, espabila.
Nadie te invita a cenar si no quiere llevarte a la cama y nadie acepta una cena si no quiere acabar en la cama. Pasa de la cena y ve directa a la cama con él. No, imposible, ¿no? ¿Imposible? Está bueno y es el propietario de una finca. Es joven, tiene 25 años. Mejor. Violeta, ¿desde cuándo no haces un buen ejercicio físico? ¿Qué? ¿2 meses? 3 meses? ¿Más aún? Violeta, no quiero saberlo. Tú sal con el veinteañero y punto. No, me hice una promesa. Basta de hombres equivocados y un veinteañero lo es. Me voy ya. ¿Vas a depilarte? No, voy a ver a Demir. Pues eso, depílate por él. Arreando. Permiso. El forense ha examinado el cuerpo de Laura Scalise y no ha encontrado signos de agresión sexual, pero tenía varios hematomas en las muñecas. ¿Han analizado el destornillador? Sí, pero no había ningún rastro de ADN desconocido, ni en el destornillador ni en el resto de la habitación. Puede que nadie empujara a Laura. Se encerró en la habitación para protegerse de alguien, intentó escapar por la ventana y se cayó. ¿La llave de la habitación? Aún no la han encontrado. Parece que ha desaparecido. Vale, Turi, gracias. Inspector, ¿le importa si hoy salgo un poco antes? ¿Noche picante? No, ¿cómo que picante? No puedo comer picante porque se me queda aquí y no... Tengo que sustituir a un compañero en el astillero. ¿En el astillero? ¿He dicho en el astillero? No, me he equivocado. No era en el astillero, era en aquel... Turi... Un chivatazo sobre un encuentro entre traficantes. Hace días que están vigilando la zona, pero aún no han encontrado nada. Inspector, ¿recuerda lo que le dijo el fiscal Buscemi sobre el caso? ¿Se acuerda? Tranquilo, Turi, tengo otros problemas. Guido Caronia tenía un profundo sentimiento de culpa. Lo vi con la sinestesia. Estaba enamorado de Laura, pero no era correspondido. Creo que fue él quien la agredió. Tienes razón. ¿La tengo? Sí, pero no por lo que piensas. Puede que Caronia estuviera enamorado de Laura, pero lo que le hizo explotar fue otra cosa. Adivina a quién le pidió un préstamo de 200.000 euros para su velero restaurante. Al Crédito Mediterráneo. Exacto. Y Sarti se lo negó. Como ves, no necesito tu sinestesia. Por aquí, por favor. ¿Siempre es tan simpático? A las 8 en el restaurante Charleston en Mondelo. Ten cuidado y no atropelles a nadie, Raniero. No he mirado el libro de instrucciones. Y se nota, porque hay un trozo que sobresale. Unos pocos centímetros. Para ti será poco, pero para mí es el caos. La vida es caos, un precioso caos. No hace falta que cotillees. Es el registro de llamadas de Laura. Parece que llevaba una vida aburrida, ¿sabes? ¿Por qué dices parece? ¿Has visto su agenda? Con borrones, reescrita, caótica. Quiero basarme en eso para entender quién era realmente Laura y qué nos esconde.
Caronía tiene coartada. Estamos comprobándola, pero dice que estaba en el puerto trabajando en su velero. ¿Y el sentimiento de culpa que vi? Había discutido con Laura antes de morir. Le pidió que convenciera a Sarti. Puede que Laura lo estuviera intentando. Sí, era caótica, pero encontró al hombre perfecto para organizar su vida. Cosa que tu madre no hizo. ¿Qué quieres decir? Encontrar un hombre que le diera seguridad. ¿Por eso ahora lo buscas tú? ¿Te has sacado un título de psicología y no me has dicho nada o qué? No hace falta un título para entenderlo. Lo dijiste tú, ¿no? No queremos parecernos a nuestros padres. Puede que sí. Si mi madre hubiera encontrado a un hombre así, habría sido todo más fácil. Sobre todo para mí. ¿Puedo hacerte una pregunta? Vale. ¿Crees que tu madre era feliz? Sí. Creo que sí. ¿Por qué lo preguntas? Porque no todos son felices viviendo una vida bajo control. Puede que Laura no lo fuera y buscara una escapatoria. Y las escapatorias pueden meterte en líos. Eso no puedes saberlo. No, pero intento descubrirlo. Adiós. Déjame adivinar. ¿Tienes otra cita? Algo así. ¿Puedo hacerte yo una pregunta? Si no te enrollas. ¿Alguna vez has cenado con una mujer sin querer llevártela a la cama? Sí, alguna vez. Con mi madre. Arriba las manos. No te preocupes. Soy policía. ¿Cómo te llamas? Farah. ¿Hablas mi idioma? Sí. Farah, ese tatuaje que llevas en la espalda, sé lo que significa. ¿Te lo hicieron los traficantes? Espera, espera. ¡No me toques! Solo quiero ayudarte. Ellos decían lo mismo, que querían ayudarme. Pero luego me engañaron. Yo conseguí escapar, pero mi hermana Aria sigue allí. ¿Sabes cómo se llaman? ¿Les has visto la cara? Venga, te llevo a comisaría. No puedo. Si colaboras con nosotros, podríamos encontrar a esas personas y salvar a tu hermana. Tú no lo entiendes. Si hablo, me matarán. Estarás en un centro de acogida a salvo. Me encontrarán.
Tengo que buscar a Aria. No puedes quedarte aquí, es muy peligroso. No, no, no. Si intentas llevarme a comisaría, me escapo. Te juro que me escapo. Pero los he visto. Te puedo ayudar. Esta noche no te ha ido muy bien, ¿eh? ¿El qué? Has acabado en el sofá en vez de en la cama. Y no te pega traerte a las chicas a tu casa. ¿Y tú qué sabes lo que me pega? Tú eres la predecible, no yo. ¿Cuánto tardas en prepararte? ¿Por qué? Porque hay una clase de yoga en media hora. ¿Haces yoga? Yo no. Laura Scalise. Es la cita que más se repite en su agenda. Demasiado. ¿Y quieres que vaya contigo? Date prisa antes de que cambie de idea. ¿Se puede? Sí. Pero antes, esa mujer me ha visto. Tranquila, es una persona de confianza. Yo tengo que irme. No salgas por ningún motivo, ¿vale? Vale. Gracias. No hacía falta que te vistieras así. Si tengo que hacerme pasar por amiga de Laura, tendré que ser creíble, ¿no? ¿Qué tiene de malo? Nada, es perfecto. La chica que has visto esta mañana es un asunto privado. A ver si lo adivino. ¿Casada? A ver si lo adivino. No es asunto tuyo. No me gusta romper matrimonios. Ya se rompen bastante ellos solos. ¿Puedo contar con tu discreción? Claro. Me alegro de que me hayas traído aquí. Eso significa que estás empezando a confiar en mí, ¿no? Se llama prudencia. ¿Prudencia en qué sentido? Levantamos los brazos e inspiramos. Miramos nuestras manos en lo alto. Federico Costa. Es el profesor de yoga de Palermo Bene. Su mujer es la propietaria del centro y viene de una familia muy poderosa. Si le molesto por una pista falsa, podría crearme problemas. Estás utilizándome otra vez, ¿no? No, yo lo llamaría ser útil para una causa común. Deja de mirarme, lo digo por tu salud mental. Demasiado tarde. Nos vemos mañana a la misma hora, ¿vale? ¿Mm? Y recordad, la respiración es lo primero. Es lo más importante. ¿Y bien? Me ha dicho que Laura seguía pagando regularmente la cuota, pero hacía 2 meses que ya no venía a clase. Entonces, ¿por qué seguía apuntando las clases en la agenda? Porque esa agenda también la controlaba su marido. Es verdad, Laura y yo tuvimos una relación durante 1 año. Pero rompimos hace una semana. ¿Por qué? Laura estaba dispuesta a dejar a su marido si yo hacía lo mismo. Decía que la asfixiaba, Pero yo siempre fui sincero con ella. Usted no iba a dejar a su mujer. A Laura no debió sentarle muy bien
Si hubiera hablado con su mujer, usted lo habría perdido todo. ¿A dónde quiere llegar? Señor Costa, ¿dónde estaba ayer entre las 7 y las 8? Así que Laura Scalise tenía una historia con el profesor de yoga. Por desgracia, sí. Es típico. Ahorrémonos los comentarios personales. Personal, pero muy pertinente. Está en la psicología de la víctima. Si tienes el caos dentro, al final lo buscas también fuera, sin pensar en las consecuencias para ti o para tus hijos. Los elementos para el artículo ya los tienes. Lo quiero esta tarde y no acepto retrasos. Está bien. Pero antes quiero hablar con Sarti. ¿Por qué motivo? Porque no quiero que descubra por la prensa que su mujer le engañaba. Será media hora. Media hora puede marcar la diferencia. Ve. Oye, ¿me equivoco o aún no he leído tu artículo? Lo termino en 10 minutos. 10 minutos pueden marcar la diferencia. Violeta, te has dejado el bolso. Perdona. Es que hoy estoy muy distraída. Hasta me he dejado el móvil en casa. ¿Todo bien? ¿Por qué? Porque has dicho que los que pagan las consecuencias son los hijos. Y Laura Scalise no tenía hijos. Mi madre era tan caótica que mi padre nunca supo que estuvo embarazada de mí. Y yo estoy pagando las consecuencias. Si no hubiera sido tan caótica, puede que no se hubiera quedado embarazada de ti. Y nuestra vida habría sido mucho más fácil. Baja. Haz el favor, acuéstate con Raniero. Así todos estaremos mucho más tranquilos, ¿no? Gracias por el interés, de verdad. Pero no. Nada de historias inútiles. Esta es mi nueva regla y quiero seguirla. Hola. No. Tranquila, soy la vecina de Francesco. Me había dejado aquí el móvil. Soy Violeta. Fuera. Tengo que irme. Operación Mar Abierto. Fallecida. Se confirma la coartada de Costa. Estaba en una meditación en el Monte Galo con 8 estudiantes. ¿Y sobre la coartada de Caronía? Hemos encontrado un ticket del parking. Caronía entró a las 6:38, justo a la hora que nos dijo. Ya, bueno, un ticket no basta. Ve al puerto, encuentra a alguien que lo viera. La verdad está aquí, no la vemos. Ahora la uso yo. Poner las cosas en orden me da tranquilidad. Oiga, tengo que decírselo. He aceptado quedar con usted solo porque me ha dicho que hay algo importante que debo saber sobre mi mujer. Sí, verá. No sé cómo decírselo. Hemos estado investigando. Y parece que Laura tenía una historia con otro hombre. No quería que se enterara por la prensa. Lo siento. Sé todo lo que ha hecho por Laura. Está bien, gracias. No parece muy sorprendido. ¿No le interesa saber quién era? ¿Y qué más da? Yo he hecho de todo por mi mujer. Evidentemente tenía que acabar así. ¿Qué quiere decir? No me malinterprete, yo la quería, pero era demasiado inconstante. El origami, la guitarra, vivía en una fantasía. Y luego esa idea descabellada del portero. ¿Laura le habló del restaurante velero de Caronía? Sí, quería que lo financiara. Pero la vida no está hecha solo de origami y comidas en un barco. Créame, yo me esforcé mucho. Muchísimo para retenerla.
Pero está claro que con algunas personas es inútil. Hola. Yo he recogido tu ropa. Por la noche en Palermo hay mucha humedad. Gracias. Es una ciudad rara. Sopla el viento, pero hace calor, y por la mañana está todo mojado. Aquí nunca sabes qué esperar. ¿Tú qué haces aquí? No es una de tus amantes, ¿verdad? ¿Qué dices? Ven aquí. Te pedí que no te metieras, ¿no? El tatuaje que tiene en la espalda es la marca de una banda de traficantes. Lo he buscado. Farah no es la aventura de una noche, la estás escondiendo. ¿Cuánto tiempo pretendes hacerlo? Tienes a Buscemi encima, te estás jugando mucho, ¿lo sabes? Tiene información muy importante y tú no puedes decirme cómo hacer mi trabajo. Mira, sé que no te gustan nada las reglas, pero sé que tienes una intocable. No mezclar la vida privada con el trabajo. ¿Y si le pasara algo? ¿Y si te pasara algo a ti? Ya te lo he dicho, no es asunto tuyo. No te metas en esta historia. Dime, Turi. No puedes entrar en mi casa cuando quieras. Tú lo haces siempre. ¿Qué quieres? Caronía ha mentido. Hemos descubierto que ayer por la mañana estaban de obras en el puerto. Él entró en el parking, es cierto, pero salió justo después. Así que pudo estar en el lugar del crimen en el momento justo. Técnicamente sí, así es, pero en casa de Laura no hay huellas de Caronía. En menos de 10 minutos tenía que entrar, tirarla por la ventana, limpiarlo todo y volver a la portería. Si no fue él, ¿por qué mentir y decir que no estaba? Dijiste que viste en él un fuerte sentimiento de culpa, ¿no? Sí. Pues será por otra cosa. Él ha visto algo, pero por algún motivo no quiere hablar. Y parece que Laura tenía una historia con otro hombre. Está bien, gracias. No parece muy sorprendido. Puerto Deportivo. Aquí tiene lo que me pidió y los papeles del préstamo. Si los presenta de nuevo tendrá mi aprobación. Pero con esto se acabaron los chantajes. No se preocupe. Solo quiero olvidarme de esta historia. Y de los gritos de Laura, pidiéndole que la dejara salir. Tenemos las grabaciones de lo que se han dicho. Y estoy seguro de que este préstamo no lo ha concedido siguiendo las reglas. Esa mañana Laura se despertó y me dijo que quería separarse. Que quería irse de casa. Ahora dime por qué. ¿Eh? Me dijiste que con ese se había acabado. ¿Por qué? Porque esta casa se ha convertido en una cárcel y yo quiero ser libre. No te irás a ninguna parte.
Te quedarás aquí. No te moverás de aquí. Quería que entrara en razón. Solo necesitaba tiempo. La encontramos en el banco. Es la llave de la habitación de Laura. Usted la encerró allí y se fue, aunque Laura le rogase que la liberara. La cerradura tenía arañazos hechos con un destornillador. Su mujer intentó salir de cualquier modo. Si Laura está muerta, la responsabilidad es solo suya. Yo solo quería que tuviera una vida más ordenada. La vida no es ordenada. La vida es vida. Por suerte. Te he traído ropa para Farah. Si va a quedarse aquí, la necesitará. A veces las reglas están para romperlas, ¿no? Y me equivoqué con Sarti. Pensaba que había salvado a Laura, pero en realidad la encarceló. Y me alegro de que mi madre no encontrara a un hombre así. Aunque te hiciera vivir en medio del caos. No se llama caos, se llama vida. He hablado con Santo. Le he contado lo de Farah. Se quedará aquí 48 horas y después la llevarán a un lugar seguro. Tengo 2 días para enseñarle a Farah estas fotos. A veces las reglas se rompen. Y otras veces no. No, mamá, tú no me diste un libro de instrucciones para vivir mi vida. Sí, lo sé, llego tarde, pero lo monto en 5 minutos y lo subo enseguida. Has tenido suerte. Alex ha tenido problemas con el archivo y lo está subiendo ahora. ¿A qué estás jugando? Me defiendes en la reunión y ahora finges esta mierda del retraso. Si estás intentando que me sienta como una niñita que necesita ayuda, te equivocas de estrategia. ¿Está claro? Yo solo quería cubrirte las espaldas. Pero, mamá, me enseñaste a saber cambiar de idea. Me enseñaste a cuidar de los demás. Y también a apañármela sola. Me enseñaste que la vida es más bonita si improvisas. Y lo estoy intentando. Hola, Raniero. Soy Violeta. Dime, ¿dónde cenamos? Lo que no me enseñaste, mamá, es que hay una regla que no puedes olvidar aquí en Palermo. Cuando buscas algo, la primera en ser encontrada eres tú.